La bestia del Vaticano. Nunca pensé que un viaje a Roma cambiaría mi percepción de la fe y de la realidad de manera tan drástica. Yo creía tener una mente abierta, siempre deseoso de aprender y descubrir secretos antiguos, pero en el fondo seguía siendo un hombre escéptico y racional. Acepté una invitación especial para estudiar ciertos documentos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Solo un grupo muy reducido de investigadores recibía tal honor y me sentí privilegiado, aunque también me invadía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había oído rumores de archivos sellados, de galerías subterráneas prohibidas y de prácticas oscuras enterradas bajo siglos de historia. No me interesaban las leyendas morbosas, o eso pensaba. Pero no podía imaginar la sombra real que caería sobre mi vida. Tras varias gestiones y meses de espera, recibí la confirmación: podría acceder a los archivos especiales durante un periodo limitado. Llegué a la Ciudad del Vaticano con una maleta llena de libros de referencia y de ilusiones. Entrar allí era cruzar un umbral invisible entre la fe y el misterio. Al pasar por los controles, vi a la Guardia Suiza con sus uniformes coloridos, custodiando la entrada con una seriedad que me intimidó. Recorrí largos pasillos de mármol y me sentí diminuto ante la solemnidad de los muros que exhalaban siglos de secretos. Finalmente, me condujeron a una sala amplia y silenciosa, con filas y filas de estanterías. La primera impresión fue de asombro: tantos libros, documentos, manuscritos que jamás han visto el ojo público. Me asignaron un puesto de trabajo y me advirtieron de las normas estrictas: nada podía salir de allí, nada podía fotografiarse sin autorización, y solo se me permitiría husmear en ciertos archivos. Las primeras jornadas transcurrieron con relativa calma. Revisaba pergaminos del siglo XVI que hablaban de exorcismos, demonología y ritos prohibidos que la Iglesia había intentado suprimir o contener. La mayoría de aquellos textos eran alegorías o supersticiones de la época, o al menos eso me dije. Me resultaba fascinante leer descripciones tan vívidas de posesiones y rituales supuestamente realizados en crípticas capillas medievales. Aunque no creía del todo en fuerzas demoníacas, la seriedad con que estaban redactados me generaba inquietud. Sin embargo, nada podía prepararme para el hallazgo que desencadenaría una pesadilla real. Un día, casi por casualidad, mientras buscaba un viejo tomo sobre confesiones pecaminosas de clérigos, encontré un manuscrito mucho más antiguo que resaltaba por su estado maltrecho. Su lomo estaba roto y sus páginas amarillentas exhalaban un olor penetrante a humedad y a encierro. Me llamó la atención que no tenía portada ni título. Comencé a hojearlo con cuidado y descubrí algunas frases en latín que repetían una y otra vez: bestia oculta, sanguis et tenebrae, sub terra Vaticana. Hablaban de algo escondido en catacumbas selladas, de un engendro que, según el texto, llevaba siglos bajo la protección silenciosa de ciertos círculos internos de la Iglesia. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba en la lectura. Encontré referencias a la bestia secreta del Vaticano, así aparecía escrito en un latín torpe, quizá como advertencia. Insinuaban que no era un simple mito, sino un demonio o criatura corrupta que se alimentaba de algo más que carne. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca. La curiosidad me arrastró más allá de mi prudencia. Anoté en mi libreta algunos fragmentos y empecé a buscar conexiones en otros documentos. Escarbé durante días entre testimonios antiguos de monjes que hablaban de gritos en la noche, de sombras que reptaban por los pasillos subterráneos, de capillas selladas con cadenas gruesas y de la prohibición rotunda de visitarlas. Cada página que encontraba añadía un matiz tétrico a la historia. No había una mención clara sobre la naturaleza de esa bestia, ni un origen preciso, pero todo apuntaba a algo que la Iglesia no podía destruir y que prefería mantener bajo un encierro eterno, lejos de miradas profanas. Conforme pasaban las horas, mi tranquilidad se fue desvaneciendo. Por las noches me costaba conciliar el sueño en mi modesto cuarto cercano a la plaza de San Pedro. Las campanadas de la basílica a medianoche me generaban un terror silencioso que no podía explicar. Empecé a tener pesadillas en las que recorría corredores oscuros y escuchaba un gruñido gutural, algo que me llamaba por mi nombre en susurros demoníacos. Sentía una presencia en la penumbra,
la seguridad de que algo me observaba. Me despertaba sudando y casi sin aire, con la certeza irracional de que mi habitación no estaba vacía. Pero no conté nada a nadie. Temí que me revocaran el acceso a los archivos si mostraba signos de desequilibrio. Una tarde, mientras revisaba un índice polvoriento de textos heréticos incautados por la Inquisición, encontré la pista que buscaba. Decía que en los niveles más profundos del Vaticano, más allá de las zonas habituales de la necrópolis y de las catacumbas abiertas al público en excavaciones arqueológicas, existían pasajes sellados que conducían a una cámara subterránea conocida como Cripta del Sello Negro. El registro apuntaba a una puerta de metal con símbolos que nadie lograba descifrar, custodiada día y noche por un grupo clandestino. Mencionaba también la implicación de cierto cardenal, un hombre de confianza de los pontífices, a cargo de supervisar el encierro. Mi mente bullía con 1000 teorías. Durante las siguientes horas me dediqué a investigar la identidad del cardenal responsable, cruzando datos con la esperanza de encontrar un patrón. Y lo hallé. El rol era heredado, siempre desempeñado por algún miembro escogido del círculo papal, que juraba mantener en secreto todo lo relacionado con la bestia. Encontré un documento más reciente, de principios del siglo XX, que mencionaba un accidente. Al parecer, ocurrió un intento de exorcismo en esa cripta, pero acabó en tragedia. Varios sacerdotes murieron en circunstancias espantosas. Las actas oficiales se redactaron de forma vaga, alegando un derrumbe. Sin embargo, el testimonio de un testigo describía garfas bestiales y la deformación de los cuerpos de los clérigos. En ese instante, sentí que mi sangre se helaba. Esto se escapaba de mi entendimiento racional. Una parte de mí gritaba que todo era un mito amplificado por la superstición, pero otra parte no podía ignorar la coherencia interna de los relatos. Tomé la peligrosa decisión de indagar más allá de la biblioteca. Por la noche, con sigilo, caminé alrededor de la Basílica de San Pedro y de los accesos a la necrópolis. Sabía que había visitas guiadas a los subterráneos, pero esas rutas turísticas jamás llegarían a la cripta del Sello Negro. Sin embargo, tuve la fortuna, o la desdicha, de ver a un hombre con sotana que parecía vagar con nerviosismo cerca de una puerta lateral. Fingí estar algo perdido y le pregunté por la salida. Él me miró con recelo, notando mis credenciales de investigador. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si cargara con un gran peso de culpa. No diré que entablamos una conversación larga. Apenas me respondió con 2 o 3 frases, y luego se apartó. Pero en su voz había una advertencia: no busque lo que no debe ver, camine en la luz. Ese fue el único intercambio de palabras y, aún así, me estremeció. Aquella noche regresé a mi cuarto más perturbado que nunca. La idea de una entidad atrapada bajo la ciudad del Vaticano me devoraba la cordura. No podía alejarme de la obsesión. Busqué planos antiguos de la basílica y de las catacumbas, y allí identifiqué un sector sellado. Las galerías se extendían por caminos laberínticos y un viejo croquis marcaba una gran cámara cuyo acceso estaba tapiado. Lo llamaban la Cámara de las Lamentaciones. El nombre coincidía con los registros del manuscrito. Mi corazón palpitó con fuerza, lleno de un temor reverencial que me superaba, pero necesité verlo con mis propios ojos. Esa urgencia era irracional, impulsada por la sed de conocimiento y por algo más profundo, quizá una oscura llamada. La noche siguiente reuní valor y penetré en los subterráneos. Encontré un hueco en la seguridad. En un lateral, cerca del Museo Vaticano, había un pasadizo que conectaba con galerías cerradas al público. Con mi linterna en mano, avancé con pasos vacilantes, sintiendo el peso del aire viciado. El silencio era opresivo, roto solo por mi respiración y el eco lejano de goteos. Los muros antiguos desprendían humedad y un olor a piedra muerta que me revolvía el estómago. Descendí por escaleras carcomidas y crucé pasillos muy antiguos, con cráneos incrustados en nichos, vestigios de un cementerio ancestral. El ambiente parecía cargado de una energía malsana, como si cada pared susurrara advertencias mudas. A medida que me internaba, mis nervios se tensaban. Sentía que algo me vigilaba, que mi presencia era notada en aquel reino subterráneo. Mis pasos resonaban con fuerza, y cada crujido me sobresaltaba.
Al cabo de un rato que se me hizo eterno, encontré una puerta metálica con inscripciones que no pude descifrar. Tenía símbolos que parecían mezclar cruces invertidas con caracteres arcanos y estaba sellada con cerrojos gruesos. Mis manos temblaron al acercar la linterna. Pude distinguir restos de cera roja derretida, como si hubieran hecho rituales de protección. No me atreví a tocarla, pero pegué la oreja y contuve el aliento. El silencio era casi total, si no fuera por un rumor, un gemido lejano que surgía del interior. Era un sonido apagado, un lamento visceral. Mi corazón se aceleró hasta un punto doloroso. Estaba al borde de huir, pero una fuerza irracional me empujaba a permanecer. Con extrema cautela, examiné los cerrojos. Me pregunté si estaría bien cometer aquella locura, pero ya estaba demasiado involucrado. La curiosidad y el terror se fusionaban en un impulso irresistible. Probé girar uno de los candados y descubrí que el tiempo o la negligencia habían aflojado el mecanismo. No sé qué clase de imprudencia me dominaba, pero insistí. Cada giro de la cerradura resonaba como un latido fúnebre. El corazón me martillaba los oídos. Finalmente, un candado cedió. Luego el otro. Cuando retiré las cadenas, la puerta se abrió con un rechinar largo y triste. La atmósfera que escapó de la cámara era pesada y densa, casi tangible, impregnada de un hedor dulzón y putrefacto. Mi linterna iluminó un espacio amplio, con un altar antiguo en el centro. Alrededor había símbolos dibujados con tiza y sal. Percibí rastros de sangre seca en el suelo y restos de velas apagadas. Las paredes estaban recubiertas de gruesas cadenas, como si hubiesen intentado contener a algo en diferentes puntos. Aquello era el corazón de la oscuridad. Sentí náuseas, miedo y un escalofrío subiendo por mi columna. Y entonces escuché un susurro, profundo y áspero, procedente de un rincón en penumbra. No logré distinguir su forma al principio. Parecía una sombra recostada, un bulto que se movía de manera dislocada. Mi linterna reveló manos retorcidas, o lo que parecían ser manos, garras descarnadas que rascaban el suelo. Piel pálida y ajada, con manchas oscuras de aspecto purulento. Un rostro medio oculto, sin rasgos humanos definidos, excepto por un par de ojos hundidos que ardían con un brillo rojizo. Aquella cosa dejó escapar un gruñido bajo, cargado de rabia y dolor. Me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi puño. Era lo más cercano al horror puro que he contemplado. En la penumbra, se alzó con movimientos torpes, como un animal que despierta de un letargo infinito. Sus extremidades eran anómalas, su torso estaba cubierto de llagas. No podía creer que algo así estuviera vivo, menos aún allí, en el corazón de la ciudad santa. Pensé en huir, pero mis piernas no respondían. Y entonces la criatura, la bestia secreta del Vaticano, alzó la cabeza hacia mí y soltó un gemido desgarrador, un lamento que parecía suplicar y, a la vez, maldecir mi presencia. Sentí un dolor intenso en el pecho, como si esa queja hubiera calado en mi alma. Con una lentitud exasperante, comenzó a arrastrarse en mi dirección, rasgando el suelo con sus garras. Mi mente gritaba que corriese, que escapara, pero el horror me aferraba al sitio, congelado. Cuando estuvo a pocos metros, vi en sus ojos un tormento atávico, algo que mezclaba bestialidad con un llanto casi humano. La pestilencia me golpeó con tanta fuerza que estuve a punto de vomitar. De pronto, la criatura se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí como si buscara reconocerme. Luego, profirió un gruñido que reverberó en la cripta y su cuerpo se estremeció de rabia. Fue entonces cuando recobré el control de mi cuerpo y retrocedí, tropezando con los restos oxidados de las cadenas. Quise rogarle a Dios que me protegiera, pero las palabras murieron en mi garganta. La bestia emitió un alarido y se impulsó hacia mí con una fuerza increíble. Logré esquivarla por puro instinto y corrí hacia la puerta, sintiendo un golpe de su garra que me rozó la espalda y me hizo soltar un grito de dolor. Mi linterna se estrelló contra el suelo, pero seguía encendida. La puerta crujió y por un instante pensé que se cerraría ante mí, atrapándome. Forcé mi paso, crucé el umbral y, en un impulso desesperado, empujé la puerta para volver a sellarla.
Escuché los golpes furiosos de la bestia al otro lado y un bramido capaz de helar la sangre. Con manos temblorosas volví a colocar las cadenas. Las cerré con toda la prisa del terror, sintiendo que en cualquier momento aquella aberración rompería el metal. El estruendo se prolongó unos instantes, luego decayó, y escuché un gemido largo, como si la criatura comprendiera su encierro forzado. No me quedé a comprobar nada más. Corrí por los pasillos oscuros, guiándome con la tenue luz de mi linterna maltrecha. Me golpeé con paredes y columnas, pero no me detuve hasta alcanzar una zona menos claustrofóbica. Cuando al fin vi un tenue resplandor de las áreas públicas, me derrumbé sobre las losas, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Tenía la espalda caliente y al poner la mano noté un rasguño profundo. Un hilillo de sangre manchaba mi camisa. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté componerme. Sabía que no podía presentarme ante nadie en ese estado. Logré escabullirme sin que me vieran, pues era ya muy tarde y el área estaba casi desierta. Esa noche apenas dormí. La fiebre me consumía y el dolor del arañazo crecía, como si me hubiese infectado con algo. Me eché agua bendita que conseguí en un pequeño oratorio. Sentía pánico, culpa y una confusión insoportable. Mi mente revivía la imagen de esos ojos rojos, de esa piel muerta que suplicaba y amenazaba al mismo tiempo. Por un segundo, pensé en llamar a la policía o en denunciarlo a las autoridades eclesiásticas, pero me di cuenta de la magnitud de lo que implicaría. Sabía que podía meterme en un problema gravísimo, además de que pocos me creerían. Tal vez me tacharían de loco. Peor aún, temía que la iglesia misma me persiguiera por haber roto un sello sagrado y puesto en riesgo su secreto más oscuro. Aún sintiéndome enfermo, volví a la biblioteca apostólica al día siguiente. Disimulé mi fatiga y busqué más datos sobre la criatura, sobre cualquier manera de explicarlo. Me topé con un viejo informe que hablaba de un ser demoníaco aprisionado por mandato papal tras un trato inconcluso. Aquello parecía remontarse a la Edad Media, cuando un pontífice habría convocado una fuerza oscura para derrotar a un enemigo de la cristiandad. El texto sugería que el ritual se salió de control y la entidad invocada quedó atrapada. Desde entonces, generaciones de eclesiásticos habrían dedicado su vida a contenerla, con oración, sellos místicos y, en ocasiones, sacrificios sangrientos. Esa descripción me revolvió el estómago. Ya no era simple folclore. Era una historia concreta, escrita con terror y resignación. El nombre de la cripta, Cámara de las Lamentaciones, se debía a los gritos inhumanos que emergían de ella, especialmente durante ciertas fechas. Todo cuadraba con lo que había presenciado. Conforme avanzaba en la lectura, me percaté de que mi herida latía con un ardor extraño. Comencé a marearme y tuve que abandonar la investigación. Me dirigí al baño, donde comprobé que mi espalda estaba enrojecida con venas oscuras extendiéndose como raíces de un árbol maldito. El pánico me sobrepasó. Dejé la biblioteca a toda prisa y me dirigí a un médico fuera del Vaticano. Me puso un antibiótico y limpió la herida, sin encontrar explicación lógica al tono negruzco de las venas. Podría ser una infección poco usual, me dijo, pero no lo había visto antes. Esa noche la fiebre regresó con pesadillas más vívidas. Sentía en mis sueños la llamada de la bestia. Parecía reclamarme, como si, en nuestro breve encuentro, hubiera establecido un lazo maligno. Transcurrieron varios días de agonía psicológica. Intentaba retomar mi vida normal, pero no podía. En mis oídos resonaban esos lamentos subterráneos. En cada rincón oscuro me parecía ver su figura retorcida. Incluso mis rezos, en un acto desesperado de fe, resultaban inútiles. Entretanto, la herida supuraba un líquido oscuro que ningún tratamiento convencional detenía. Empecé a temer que esa cosa me hubiera marcado de algún modo. Sentía escalofríos ante la idea de que su presencia maldita me acompañara a donde fuera. Ya no había paz en mi espíritu. En un arranque de cordura, decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Debía avisar a alguien. Intenté hablar con un sacerdote que trabajaba en la curia, un hombre que había tratado el tema de exorcismos. Fue difícil lograr que me escuchara.
Le di detalles vagos, sin delatar mi incursión subterránea, solo insinuando que sabía de la bestia y de su encierro. Sus ojos se abrieron con pánico mal disimulado. Asintió, apretando los labios con fuerza, como si comprendiera mi alusión. No pronunció palabra, pero me puso una mano en el hombro, en un gesto de compasión que me desgarró. Lo vi retirarse con el rostro pálido, murmurando oraciones que no alcancé a entender. Esa reacción fue suficiente para confirmarme que mi testimonio, por increíble que pareciera, tenía un fondo de verdad para los iniciados. Me sentí más solo que nunca. Al día siguiente, me llegó un comunicado abrupto: mi acceso a la biblioteca apostólica quedaba revocado. No me dieron explicación alguna. Intuí que los altos mandos se habían enterado y preferían aislarme. Recibí la velada invitación de abandonar inmediatamente la Ciudad del Vaticano. El mensaje no contenía amenazas explícitas, pero su trasfondo era inconfundible: era peligroso quedarme. Con el alma rota, hice mis maletas. Quería huir de Roma, de ese nido de secretos inhumanos. Pero, al mismo tiempo, algo me retenía. Sentía que, si abandonaba ese lugar, jamás encontraría respuestas a la pesadilla que me perseguía. Sin embargo, la herida en mi espalda empeoró, y supe que mi vida corría peligro. Una madrugada, me fui, sin despedidas ni explicaciones. Al volar de regreso a mi país, sentí un alivio amargo. Creí que la distancia me devolvería la cordura. En la actualidad, me encuentro refugiado en una pequeña casa en las afueras de mi ciudad natal. Escribo estas líneas para dejar constancia de lo que presencié. Nadie sabe mi dirección exacta. Cambié mi nombre en registros informáticos para que sea más difícil rastrearme. Mi salud permanece frágil. A veces la espalda me sangra sin motivo. El dolor punzante me despierta por las noches. En sueños, sigo escuchando el lamento de la bestia. Siento que su presencia me reclama, como si necesitase mi sangre, mi espíritu o mi cordura para liberarse de su encierro. Vivo encerrado en un terror constante. Cada sombra alargada en la pared se me antoja una garra que quiere atraparme. Todo lo que hago está teñido de un pavor silencioso. Ni siquiera mis oraciones me consuelan. Una parte de mí perdió la fe al descubrir que la iglesia encubría ese horror, y la otra parte, la que sigue rezando, se siente condenada. He quemado mis apuntes y borrado fotos. Pero no puedo borrar el recuerdo de esos ojos rojos. A veces, cuando me envalentono, pienso en volver. Sé que es una locura. Pero imagino una forma de ayudar, de advertir al mundo sobre lo que yace bajo el Vaticano. Pienso en aquellos sacerdotes que murieron en la cripta, en los exorcismos fallidos, en la sangre derramada para contener ese mal primigenio. Reflexiono sobre la posibilidad de que la bestia haya dejado de ser completamente demonio y conserve retazos de humanidad, un alma torturada que maldice su propia existencia. O tal vez sea solo una bestia rabiosa y sedienta de venganza contra la humanidad. Cualquiera que sea la respuesta, su encierro es también su perpetua agonía. Ya no distingo entre lo real y lo irreal. Sé que este relato sonará a ficción, a una fábula grotesca surgida de la mente de un enfermo. Sin embargo, en las noches, cuando el viento susurra y mis cicatrices arden, la escucho. Está ahí, en algún lugar, gimiendo con rabia y dolor, arrastrándose entre sombras pétreas y muros con olor a velas consumidas. Su influencia me persigue, me corroe el espíritu y me roba el sueño. A veces me pregunto si un día las cadenas que puse se romperán y la puerta cederá, liberando al horror que repta en las entrañas de la ciudad santa. Cada vez que me sumerjo en estos pensamientos, se me retuerce el estómago y me invade la certeza de que nadie está a salvo. Porque si esa fuerza maligna escapa, no habrá lugar en el mundo donde la luz sea lo bastante fuerte para resistir. Pienso en los hombres que, durante siglos, han alimentado la esperanza de que los rezos y los sellos serán suficientes. Me pregunto cuánto tiempo más podrán contenerlo. ¿Cuántas vidas se perderán en el intento? ¿Cuántos secretos están dispuestos a enterrar para mantener la fachada de santidad? He llegado a considerar la posibilidad de que mi propia sangre, infectada por el toque de la bestia, sea una especie de llave. A veces creo oír su voz en mi cabeza, un murmullo que me llama con nombres en latín,
insinuando un vínculo maldito que nos une. Me tapa la boca el terror de pensar que, si regreso, podría facilitar su liberación. Pero me atormenta saber que otros, eventualmente, podrían violar esos sellos por ignorancia o ambición. ¿Por qué si yo, un simple investigador, di con ellos, quién más podría hacerlo? Las noches son un suplicio interminable. Los recuerdos se mezclan con pensamientos febriles. Cada vez que cierro los ojos, estoy de nuevo en la cripta, sosteniendo mi linterna, contemplando la abominación que se alza en la penumbra. Aunque intente apartar la mirada, siento su hedor y escucho ese gemido suplicante que retumba en mi cabeza. Despierto sudando, a veces con gritos ahogados, y me quedo sentado en la cama, con la espalda ardiendo y la mente hecha pedazos. Bebo agua, respiro hondo, pero la opresión no se va. Sé que no lo contaré a mis amigos ni a mi familia, porque su compasión o incredulidad me aplastarían. Prefiero este silencio enfermo que al menos me brinda un atisbo de control. Vivo con la certeza de que, al final, mi cuerpo cederá a la infección o a la locura. He visitado médicos y especialistas que no hayan explicación a mis síntomas. Un sacerdote me sugirió un exorcismo, pero me aterrorizó la idea de permitir que otro humano se involucrara con este asunto. No quiero que nadie más se exponga. Siento la culpa ardiendo en mí, una culpa que se acrecienta al imaginar que fui yo quien debilitó los sellos. Pese a que volví a encadenar la puerta, no sé si lo hice correctamente ni si, al liberarla por un instante, concedía a esa entidad algo de fuerzas o algún tipo de energía vital. A veces, en mis delirios, siento que la bestia me susurra que le lleve ayuda, que la libere de su tormento. Otras veces, me grita que mi alma está condenada. He llegado a creer que tal vez, en su origen, fue un hombre, un hereje poseído o un santo corrompido, o quizás un ser celestial convertido en demonio. No lo sé. Solo sé que la Iglesia custodia ese secreto con uñas y dientes, temiendo que su divulgación rompa toda fe en la institución. ¿Qué diría el mundo si supiera que bajo los cimientos del mayor símbolo del catolicismo se oculta un engendro que ni con siglos de plegarias han logrado destruir? Mi testimonio es la única prueba que ofrezco, y sé que no basta para la razón. No tengo documentos fotográficos, ni grabaciones, ni testigos que se atrevan a corroborarlo. Lo único real es mi herida, mis pesadillas y el constante presentimiento de que esa sombra me persigue. Que en cualquier momento, cuando cierre los ojos, veré su silueta reptar en la esquina de mi habitación, recordándome que formo parte de su desgracia. Ahora, mientras termino de escribir, apenas me quedan fuerzas. Mi espalda sangra de nuevo, y siento un leve temblor en las manos. El reloj marca una hora incierta de la madrugada. El viento ulula tras las ventanas. Me digo que debo parar, pero no puedo. Debo dejar este relato, advertir a quien se atreva a buscar la verdad. La bestia secreta del Vaticano no es solo una leyenda. Es algo real que vive y respira, un remanente de un pacto oscuro que corrompió los cimientos mismos de la fe. Y continúa allí, encadenada en silencio, esperando el momento de romper las ataduras y liberarse. Mi vida se ha convertido en un testimonio perpetuo de este horror. Apenas duermo, apenas me alimento. He perdido amigos y proyectos. Me he convertido en un paria, un loco que balbucea historias imposibles. Pero si alguien lee esto, si alguien alguna vez siente la curiosidad malsana de husmear en los bajos fondos del Vaticano, ruego que recuerde mis palabras. Hay secretos que no se deben revelar, monstruos que no debemos provocar. Lo que descansa bajo la ciudad santa está vivo, hambriento de redención o destrucción, no lo sé. Solo sé que su lamento es la prueba de un error ancestral que sigue penando. Cada segundo me acerco más a la certeza de que nunca volveré a conocer la paz. Podré cambiar de nombre, de país, de cara incluso, pero no puedo borrar la marca que llevo en la carne y en el alma. La bestia me acecha desde su prisión subterránea, unida a mí por un hilo invisible que atraviesa continentes y que se alimenta de mis temores. Vivo en la frontera entre la locura y la realidad, con un pie en esta tierra y otro en las criptas vaticanas, escuchando eternamente el susurro de la oscuridad. Al final, soy solo un hombre que se atrevió a ver lo que debía permanecer oculto. Y ese conocimiento me ha condenado.
Advierto a quien tenga oídos, la bestia del Vaticano no es un mito. Es la encarnación de un misterio que la Iglesia ha tragado siglo tras siglo, un vestigio de un pacto infernal que no puede romperse. Un abismo de horror y sufrimiento que grita en silencio, esperando a la próxima víctima. La encontré por mis ansias de saber, y ahora no hay salvación posible para mí. Supongo que esta es mi última plegaria, que al menos mis palabras sirvan de advertencia para los incautos. No hay retorno de ese sótano de terrores. No hay paz para quien descubre la verdad que yace bajo los altares sagrados. He dicho lo que tenía que decir. Lo demás queda en manos del destino. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.